Victoria Arens es una artista argentina inglesa y pues tuve el gusto de que ella fue mi profesora en mi maestría. Y es una artista que dialoga mucho con las ecologías y tiene una práctica fotográfica en el campo expandido muy interesante. Voy a pasar a leer su biografía. Victoria es artista, profesora y académica, vive y trabaja en Londres. Se graduó de su doctorado en fotografía de la UCL en 2017. Exposiciones recientes incluyen NIMAC, Chipre, Gallery Julio, París y solo shows en el Pets Gallery, Londres y Enterant, Dinamarca 2020. En 2021 formó el grupo colectivo Geographies of Print, grupo de grabado y fotografía ecológica. Ha ganado varios premios, incluyendo el Clifford Chance Prize, Printmakers Council Award y el Premio Celeste de Fotografía 2013. Sus obras pertenecen a varias colecciones internacionales, entre ellas el Museo de Arte Moderno Beijing y Clifford Chance Print Collection en Londres. Su statement, paso a leer. Su obra se interesa en el encuentro con el paisaje como forma de medir nuestra relación con el espacio y el tiempo. Por medio de fotograbados, procesos históricos, videos experimentales y objetos esculturales, Victoria examina lo que se encuentra más allá del mapa, en lugares precarios donde lo humano y lo mineral se tropiezan. Estas imágenes sirven para cuestionar nuestra percepción acerca de los paisajes de erosión y desaparición, lugares que contienen y representan el tiempo profundo, geológico, histórico, político y cartográfico. Ahí revela y expone sus planchas fotográficas, imbuyéndolas con fragmentos de la topografía y usando pigmentos de la tierra que recoge para frotar la superficie. De este modo, las marcas forenses que deja crean otro recuerdo del paisaje calcado a mano en la imagen. Y con esto les presento a Victoria Arens, nuestra keynote speaker en esta tercera edición de GrisMedia. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Me escuchan? Díganme si tengo que hablar más. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Brenda y la Universidad de San Francisco de Quito por organizar esta nueva sesión de Gris Medio, me parece que la tercera, ¿no? Sí, la tercera. Sí, y por invitarme a participar con esta charla y abrir el encuentro. Estoy reencantada de estar con ustedes en Ecuador, y yo acá en Londres es todo oscuro, son las 9 de la noche ya. Pero es en Londres, yo crecí bueno, pasé mi infancia en Argentina y después me mudé con la familia a Inglaterra, entonces tengo estos dos idiomas, pero me tienen que disculpar si de vez en cuando me falla el español, porque acá en Londres no lo uso casi, entonces a veces me traba la lengua, ¿saben? Bueno, entonces yo acá trabajo en Londres como artista plástica, pero también enseño en la Universidad de las Artes en Londres, UAL, trabajando con la teoría y la práctica fotográfica en el maestrado de fotografía y en el diploma de fotografía en London College of Communication. Quería empezar por cómo descifrar un poquito la palabra ecología, que es el nombre del encuentro, y mirar la etimología de la palabra es interesante como punto de partida para mi trabajo y para pensar un poquito más allá de la fotografía en el medio ambiente. La palabra obviamente proviene de la palabra griega, o de las palabras griegas, oikos, que significa casa, hogar o lugar nuestro, y logía, que es el estudio, la interpretación o el entendimiento de las cosas. O sea, la ecología se puede interpretar como el estudio de nuestro lugar en el mundo. Y esto me hace pensar en la idea de que la ecología es el conocimiento y la interpretación de nuestras experiencias vividas y de nuestros encuentros con el medio ambiente donde vivimos, con los cuales intentamos entender nuestro lugar en el mundo. Y este mundo, ya sabemos, ha entrado hace tiempo en una nueva época, o supuestamente, según geólogos, cientistas, escritores, teóricos, ha entrado en la época del antropoceno. Para nosotros artistas o fotógrafos, la cuestión es cómo explorar
con nuevos métodos y procesos, ideas, y responder de una manera u otra a estas experiencias y a estos encuentros en el antropoceno. Entonces, mirando lo que es el antropoceno, es lo que los geólogos dicen que es una unidad nueva, ¿no? No es oficial, pero es usada para describir la época más reciente cuando actividad humana está impactando significativamente el medio ambiente, el tiempo y los ecosistemas del planeta. La palabra antropoceno también deriva de la palabra griega anthropos, que significa personas o humanidad, y seno, que significa nuevo, ¿no? Entonces, una nueva era para la humanidad. Inventado y popularizado por el biólogo Eugene Stoma y el químico Paul Cruzen en el año 2000. Y acá tengo como un ejemplo de esto, y hay muchos ejemplos, obviamente, pero un ejemplo fotográfico de las pruebas de las bombas atómicas que se desarrollaron y que formaron parte de los ejercicios de la Armada norteamericana en la isla de Bikini Atoll en 1946 en el mar Pacífico Sur. Y esto es una imagen militar. Pero imagínense que, obviamente acá tenemos la fotografía que se nos queda de estos momentos, pero el impacto que causaron estas pruebas, ni hablar obviamente de las bombas atómicas en Hiroshima, en Japón, etc. Pero lo que quiero decir es que la fotografía es obviamente un momento que no se mueve, es un momento completamente distilado, en vez de el impacto que hizo sobre las comunidades indígenas, comunidades originarias de estas islas, los océanos, los pescados, etcétera, ¿no? La biología de este lugar que aún hasta hoy es impactado por estas pruebas hechas por los seres humanos. Entonces el antropoceno se puede decir, se puede definir como el periodo geológico más reciente de la Tierra, basada en pruebas globales que demuestran cómo la atmósfera, la geología, la hidrología, la biosfera y otros sistemas y procesos terrestres están siendo alterados continuamente por la actividad humana. Y acá tenemos un dibujo, digamos, geológico que demuestra este tiempo cronológico que se llama el tiempo profundo, marcando cada una de las capas de las diferentes eras. Pero con esto como fondo, mi obra propone un encuentro con los paisajes marginales, los lugares costeros, terrestres, personales, históricos, lugares en momentos de cambio fuertes y de desaparición, usando nuevas y viejas tecnologías fotográficas, como les haya contado un poco Brenda, pero video experimental, fotografía analógica y procesos históricos, cianotipos, antotipos, fotografías hechas con verduras, con algas marinas, con rocas, y fotograbados y híbridos digitales para poder repensar nuestro impacto fotográfico, además, en la Tierra. La consecuencia del uso de químicos dañinos en la fotografía es considerable, y es algo que tenemos que también incluir en estas consideraciones ecológicas. Y yo, por lo menos, me propongo pensar en otros modos de interactuar con la fotografía dentro de este cuadro del medio ambiente. Podemos usar productos y procesos más sostenibles, ¿no? Sabemos que las prácticas fotográficas contribuyen a cambios climáticos y ambientales. La extracción, por ejemplo, de la plata, muchas de esas extracciones de estas mineras son en América del Sur, Sudamérica, en Chile, Argentina, Perú, por ejemplo. Sabemos que estas prácticas contribuyen y la extracción de la plata para, por ejemplo, procesos analógicos no ha terminado, esto continúa, y procesos históricos. La minería de litio en Perú, lo que se llama el triángulo de litio en Perú, Argentina y Chile, pero también en Australia, Turquía y Cornovalia en el suroeste de Inglaterra.
y el impacto que esto tiene sobre comunidades locales, indígenas, sobre la geología, los salares, por ejemplo, en el Atacama, el paisaje, y el uso del agua para extraer estas cosas en territorios donde el agua es escasa ya. El uso de nitrato de plata, por ejemplo, y los ácidos de nitrato también poderosos y dañosos, que se usan también en el grabado tradicional, en el intaglio, por ejemplo. Estos son todos procesos que yo me pregunto y que quiero cuestionar y quiero encontrar y desafiarme a mí misma para encontrar otras formas de producir fotografías e imágenes que tengan peso. Entonces, para contrarrestar esto, de manera muy personal, lo digo yo, intento formular y encontrar otros métodos más en sincronía con los paisajes que me interesan visualizar en mis imágenes. Entonces, empezando con lo que entendemos del antropoceno, es importante porque nos da unos parámetros por los cuales podemos entender lo que está pasando. La escritora Donna Haraway, la crítica de arte, de cultura, ha contestado el uso de la palabra antropoceno, porque dice que da un poco la culpa de los daños ambientales presentes a todos, cuando en realidad son los que han históricamente explorado, colonizado y monopolizado los recursos naturales, que han contribuido mucho más. Y que palabras como capitaloceno deberían ser usados en vez de antropoceno, es mucho más político, ¿no? O también propone otro nombre, el chuloceno, que es más apropiado para entender las relaciones de poder y política involucrados en la destrucción del planeta, pero incluyendo también, o intentando incluir en el discurso los conocimientos indígenas de poblaciones de origen en diferentes partes del mundo que usan el medio ambiente de otra forma, como pensando en palabras como la Pachamama, ¿no? En América del Sur, para mejor entender lo que vivimos. Pero bueno, para esta charla, eso es para decirles que entiendo lo complejo que es el ambiente político, etcétera, del antropoceno y del cambio climático. Para esta charla estoy usando la palabra antropoceno para darle el significado más amplio. Entonces, voy a empezar con esto primero. Voy a empezar con una historia que les quiero contar, es una historia verdadera, que me inspiró mucho y que por un lado marcó el comienzo de una etapa de investigación nueva en mi trabajo. No sé si conocen o alguna vez han escuchado o visto algo sobre la isla Sandy, Sandy Island. Es una isla supuestamente que existe en el Pacífico Sur y yo no sé cómo hacer esto porque no, un segundo, así veo, no veo, ya está, ahora puedo ver toda la página. Entonces, lo que ven del lado derecho es obviamente un mapa del mundo, y ahí está marcado dónde quedaría Sandy Island, y abajo de eso, en el otro cuadrado, ven una imagen dibujada de unos mapas muy antiguos, de 1700, mostrando el contorno de Sandy Island. Muy bien, ¿no? Bueno, si van a buscar la isla de Sandy en Google Earth, ¿no? Van a ver lo que se ve en el mapa a la izquierda, ¿no? Que es simplemente como una mancha, un contorno, una huella, ¿no? Oblongo que parece dibujar digitalmente la forma de la isla. En 2011, unos cientistas oceanógrafos llevaron un barco desde Australia hacia Indonesia, con la idea de intentar construir un mapa del fondo marino. Es uno de los lugares menos conocidos y menos mapeados del mundo. El fondo marino es en realidad relativamente desconocido. La profundez del mar no deja saber exactamente todos los contornos del fondo marino. En cuanto navegaban, usaban GPS, ¿no? Tecnología del satélite, y mapas de Google Earth para ayudarlos a navegar. En el mapa mostraba esta isla, la isla de Sandy Island, que iban a tener que circunnavegar. Sin embargo, conforme se acercaba el barco a esta supuesta isla, no se veía
nada en el mar. Qué extraño, ¿no? Se dieron cuenta rápido que la isla ya no existe. El mapa no estaba correcto por causas climáticas o tal vez por error humano. Esta isla ya no aparece, pero sí continúa apareciendo en los mapas. ¿Por qué? Cuando los primeros mapas fueron dibujados a mano, en época romana, y después copiadas en el medioevo y en el Renacimiento, por ejemplo, o sea, antes de la invención del grabado o de la imprenta, de la fotografía, obviamente, los cartógrafos incluían en sus dibujos trampas de derecho de autor, o sea, lugares inventados, para poder reconocer si otra persona había copiado su mapa. Claro que después de la invención de la imprenta y unos 300 años después con la fotografía, estas marcas puestas por estos primeros cartógrafos, digamos, fueron copiados y recopiados, y ya nadie se interesaba ni se acordaba de esto, estos así llamados errores de autor, ¿no? Llegamos al presente y Google Earth, una parte muy opaca de la empresa de Google, que se llama Verdad Terrestre, o en inglés Ground Truth, es donde trabajan cientos de personas encargadas de crear estos mapas, quiero decir, estos mapas digitales usando mapas militares, secretos, cartografías antiguas e imágenes de satélites. Entonces son compuestas de capas y capas y capas de información digital. Y estos errores antiguos que fueron puestos en los mapas en 1700, 1800 o cuando sea, fueron copiados a Google Maps también, y están registrados ahí. Entonces estos cientistas se dieron cuenta de esta cosa, escribieron a Google para decirle que esta isla ya no existe y que la deberían sacar del mapa. No sabían si fue una trampa de derechos de autor construido por los cartógrafos de los años 1700 o si fue una isla verdadera que ha desaparecido por cuestiones de cambios climáticos. Escribieron esta carta a Google Earth, que eran los responsables de los mapas GPS que ellos estaban usando en el Pacífico Sur para navegar, para informarles que había este error en los mapas, porque el error hace una diferencia muy grande si estás navegando, si estás intentando navegar o entender, dirigirte por el mundo, ¿no? Pero claro, las capas de datos digitales, esta información, es muy difícil deshacerse una vez que están puestas, deshacerse de estas capas digitales. Es difícil retroceder. Eso lo sabemos porque cuando nosotros hacemos un upload de fotografías en Facebook, lo que sea, es muy difícil después deshacerse de esas fotografías. Entonces el resultado es que sí intentaron sacarlo de los mapas, pero lo que es visible hoy en Google Earth es un lugar fantasma, un lugar, ¿cómo se puede decir? Una huella que está en momento de desaparición. Y esta idea me encanta, en realidad. Es una que informa mucho mi trabajo, el hecho que los lugares determinados en los mapas, por ejemplo, en realidad hay mucha imaginación dentro de los mapas. Las creaciones humanas que consideramos hechos a veces en realidad contienen sesgo subjetivo, que todo tiene un punto de vista y que nuestro encuentro con paisajes a los márgenes de los mapas son múltiples, llenos de historias, mitos y perspectivas diferentes. De esto no hay dudas. Voy a ir para atrás un segundo. A ver si me deja. No me deja ir para atrás. Sí, acá. ¿No? Sí. Bueno, entonces esto lo encontré en un libro que estoy leyendo en este momento que se llama Arte en el Antropoceno. Y decían que en 1930, el famosísimo fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson se quejaba que el mundo, decía él, el mundo se está yendo a pedazos y gente como Ansel Adams y Edward Weston
esos gran paisajistas, ¿no? Americanos o norteamericanos, están tomando fotos de las rocas, se quejaba. Y con esta frase, Bresson condenó lo inorgánico como un tema indigno de la fotografía, llamando a estos artistas a conectarse a temas sociales y políticos. Qué ironía, ¿no? Porque hoy día el paisaje, la ecología es inseparable de los temas sociales, políticos y económicos, ¿no? De lo humano y de la explotación. La Tierra, sí, se está yendo a pedazos, con el sedimento de la actividad humana y lo geológico, las rocas, por ejemplo, las piedras, como dijo Bresson, pero ahora estas rocas están ayudando a reconstruir la estética y la imagen antropocénica del mundo. Es la roca el objeto, el mineral central a la relación entre lo sensorial, lo visual y lo terrestre. Entonces, en mi trabajo, yo trabajo con estas ideas geológicas del tiempo profundo, pero también con ideas de la memoria, del recuerdo. Y como dice John Gibbons en 2007, en su ensayo, dice, la memoria es el aparato que permite el reconocimiento. Y en este reconocimiento alimenta los poderes de la cognición en sí, que de otro modo permanecerían, debería decir, permanecerían transitorios y sin marco. O sea, la memoria permite y transmite entendimiento de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que creemos. Las capas de memoria, sin embargo, son muy finitas a veces, y el olvido nos abruma. Estas son las ideas que dirigen e informan mi trabajo, entre muchas otras, pero bueno, en este momento me obsesionan estas, y con las cuales les propongo esta puesta en escena que les he dado. Entonces, esto, lo que ven acá, esta fotografía, es de un álbum de fotografías de casi hace 100 años atrás, analógicas, ¿no? Que hizo mi abuelo, que vivía en Argentina y trabajaba por una empresa que hacía exportación e importación de carne, pero que al lado, como un hobby, como tantas personas en esa época de los años 1920, 1930, se puso a tomar fotografías también, y él exponía, revelaba sus propias fotos también. Y estos álbums los encontré bastante recientemente, en 2010 más o menos, y son extraordinarios. Entonces mi obra es multidisciplinaria, principalmente me preocupo por la noción del paisaje en desaparición como sitio de experiencia corporal, política, cultural y ecológica. Uso el fotograbado, objetos, imágenes, proyecciones y películas fotográficas experimentales. Pero también hago piezas escultóricas, híbridas, y libros hechos a mano, como forma de explorar nuestro encuentro con estos lugares, estos paisajes que están a mi cuenta más allá de los mapas, de lo que es inmediatamente visible, para intentar ver y entender las historias, estos mitos, las narrativas múltiples, escondidas o plegadas que viven ahí. Trabajando en lugares marginales donde lo humano y lo mineral se entrelazan y se chocan, se encuentran, se tropiezan. Estos son lugares que delinean y demarcan las fronteras dibujadas de mapas antiguos cartográficos. Yo busco cuestionar esta experiencia que nos espera en lugares de erosión, de desaparición, lugares que contienen y representan el tiempo profundo. Y este tiempo profundo, aunque se use ese término en geología, lo quiero decir en términos mucho más expansivos: tiempo duracional y tiempo geológico. Estamos, claro, ahora viviendo un momento de aceleración total, todo va rápido, donde nuestros tiempos, nuestras sensaciones del tiempo, experiencias del tiempo, y imágenes de los que nos rodea, están todo distorsionando nuestra, claro, nuestra experiencia de la vida, digamos. Entonces quiero empezar por explicarles sobre este proyecto que desarrollé empezando en 2012 y 2013,
y se llama Arcadia. Y es un proyecto que llevé a cabo en el desierto del Atacama, en Chile. Y este lugar, como deben saber mejor ustedes que yo, es un lugar de márgenes, de extremos climáticos, es el lugar que se dice que es más seco del planeta entero. Al mismo tiempo, contiene una historia muy importante, porque el Atacama, formado de salares y volcanes, de meteoros y de rocas, es uno de los lugares más antiguos que existe en la Tierra. Por un lado, las placas tectónicas de Nazca han provocado las montañas, los volcanes, y el vasto espacio envuelta del desierto nos deja ver la luz de millones de estrellas muertas, ¿no? De planetas, de lunas. No es por acaso que los telescopios más grandes los telescopios más grandes están construidos ahí. Telescopios que intentan entender los orígenes de la Tierra y lo que existe más allá, claro. El proyecto ALMA se llama. Es un proyecto internacional de astronomía localizado en el medio del Atacama. Por otro lado, se han descubierto los cuerpos de niños o adolescentes inca en los cráteres de los volcanes, perfectamente preservados, conteniendo la historia de sus pueblos petrificados en ese lugar. En una parte más siniestra todavía de la historia chilena, también se encuentran los restos, los huesos de los desaparecidos políticos durante la época de Pinochet, en los años 70 y 80. Restos que las familias aún buscan entre las rocas y los miles de kilómetros de tierra árida. Los volcanes para mí son re interesantes, porque representan un lugar aún vivo, que se conecta con el centro de la Tierra y con la superficie, y que forman parte del tiempo profundo. Nadie vive tanto como un volcán. Los vulcanólogos pasan información de los volcanes de generación en generación, porque están en continuo cambio, ¿no? Se transforman. Enfrente de un volcán reconocemos nuestro tiempo limitado en el mundo. En este espacio tan vasto y tan inhóspite, donde casi no crece nada, nos damos cuenta de nuestra obsolencia. El volcán borra perpetuamente lo que se sabe de su propia historia, ¿no? Se renova, se cambia, se transforma, y al mismo tiempo transformando el paisaje en su paso. Trabajé acá por un año más o menos, yendo y volviendo a Londres, con geólogos, astrónomos y personas locales que sabían mucho más del terreno que yo, obviamente. Y ahí saqué fotos enfrente del volcán de Licancabur, usando planchas de cobre para hacer fotograbado, y estas planchas de cobre las recuperé de las mineras de cobre del lugar, la famosa, porque todo el cobre casi que viene, que nosotros usamos en los cables, ¿no? para transmitir electricidad, viene casi todo de Chile, 40%, ¿no? Viene de las mineras chilenas del Atacama. Entonces, usando cobre de ahí, lo usé como la matriz para empezar este proyecto fotográfico. Y logré sacar unas imágenes interesantes, creo, de varios volcanes, de varios de los paisajes ahí en el Atacama. Y recogí las rocas y los polvos del lugar para colorear la imagen después después de pasarlo por la imprenta. De esta forma, devolviendo una capa de lugar a la imagen. El resultado fue bastante inesperado, bastante accidental también, fueron pruebas muy experimentales que estaba haciendo en esa época, y las imágenes salieron muy verdes o verdiscas por causa del cobre, ¿no? Y de los minerales de hierro que se encuentran allí. Y así empecé a crear un diálogo con el paisaje, con este encuentro con el paisaje, y también un diálogo corporal y de tacto con el proceso y los materiales, dejando por así el AND del lugar sobre la plancha fotográfica, que conforme la llevé a Londres pude imprimir con la imprenta sobre varios tipos de papel y luego convirtiéndolas en fototransfers enormes, porque esta fotografía acá
y cada una mide 5 metros por 3,5 más o menos, y formas híbridas digitales, y las usé en una instalación, en una exposición que tuve en Camberwell, como instalaciones de video, papel, de libros inmersivos, etc. También creé 600 periódicos con imágenes detalladas de la Tierra, con detalles cartográficos en cada hoja, que todos juntos formaron un tipo de escultura, como lo ven acá, pero una escultura en movimiento, en el proceso de cambio, como capas geológicas que están en erosión, porque invité a los espectadores a llevarse una copia, así distribuyendo las imágenes por fuera de la galería y disminuyendo la escultura conforme pasaba el tiempo. Si nunca han visto, esto es otra pieza de la misma exposición, que es de otro volcán y de los salares, de un lago salar enfrente del volcán, del lado, bueno, es uno de los lugares fronterizos entre Chile y Argentina. Los argentinos dicen que es argentino y los chilenos dicen que es chileno, obviamente. Porque estas fronteras en los mapas son inventadas, obviamente, el paisaje no tiene esas fronteras. Y si nunca han visto, no sé si lo han visto, espero que sí, la película Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, se las recomiendo, increíble. Es parte de una trilogía que está haciendo en este momento, y es extraordinaria. Y salió más o menos en la misma época que yo estaba trabajando en el Atacama, y cuando la vi, era todo lo que necesitaba ver en ese momento. Hace unas conexiones entre el paisaje, la astronomía del lugar y la desaparición de políticos presos en Chile. Es increíble, se las recomiendo. Durante mi doctorado, lo terminé en 2017, usé algunos de estos mismos procesos de nuevo, pero esta vez el enfoque era el río Paraná, en Argentina. El segundo río más largo de Sudamérica, que pasa por Argentina, Paraguay, hasta Brasil. Cuando empecé este trabajo, lo empecé pensando en otras cosas que había propuesto, pero de repente encontré en los armarios de mi tía abuela unos álbumes de fotografías, impresiones de plata, de mi abuelo Enrique Ricardo Arens. Esto es un ejemplo acá. Es una foto, cuando más la miren, más rara es. Él no era un fotógrafo profesional, como le dije antes, como mucho de sus épocas llevaba una cámara con él cuando hacía estos viajes por el Paraná. Él trabajaba con una empresa de exportación de carne de Argentina para Europa y tenía que ir a visitar varias estancias en las orillas del río. Y sacaba estas fotos que son raras, yo digo raras porque si la miran bien, y él sabía sacar fotos porque las revelaba, las hacía todo él mismo. Entonces uno tiene que pensar por qué dejó los protagonistas tan al margen de esta fotografía. ¿Quiénes son o quién es el protagonista de esta fotografía? En realidad se puede decir que es el río, ¿no? Si miran la foto, tiene rasgos en la parte baja de la parte derecha que rasgan los ojos del protagonista, dejándolo ciego. Y ahora nadie reconoce en mi familia quiénes son estos personajes porque mi abuelo falleció cuando yo tenía 2 años, y esto forma parte de la vida que él tenía antes de que se casó, ¿no? Lo cual significa que yo no lo conocí muy bien, pero cuando encontré estas fotos me enamoré totalmente de lo que él formó dentro de estos álbumes, que fue una narrativa, una mitología única, fotográfica, muy, muy interesante. Entonces me propuse ir al Paraná y empezar un diálogo, una conversación con él, con estos lugares de 100 años atrás, una conversación por medio del tiempo con el paisaje. Y ahora les voy a mostrar, no sé si lo van a poder escuchar, pero esto es el río Paraná. No sé si lo conocen, si alguien ya ha ido a Buenos Aires, esto queda como 1 hora, o a 2 horas de Buenos Aires más o menos. Es un lugar
bellísimo. La gente cuando quiere ir a disfrutar un fin de semana se va al río Paraná o al Tigre. Pero yo, cuando hice este trabajo, trabajé con antropólogos forenses y con geólogos y con biólogos también. Y yo estaba viviendo en una parte del Paraná muy arriba del delta, muy cerca de Entre Ríos, en un lugar muy escondido, muy solitario. Nada que ver con Tigre, que es donde van todos los turistas cuando van a Buenos Aires. Y este proyecto se llamaba, yo lo llamé El Lugar Perfecto. Entonces, a este lugar llevé mis planchas de fotograbado al río Paraná, en Argentina. Ahí expuse y revelé estas placas fotográficas, ahí me ven en la foto del lado derecho, las expuse en el sol y las revelé en el agua, porque estoy usando procesos no tóxicos. Esto es una plancha que tiene una capa no tóxica, sensible a la luz, y que se puede revelar en el agua mismo. Entonces yo decidí revelarlo en el agua del Paraná, y así dejando la imagen latente del río, el AND del río, sobre la matriz, sobre la plancha en sí. Este lugar es un lugar muy importante, obviamente, para mi historia familiar, lugar donde mi abuelo pasó días, meses, recorriendo en barco las estancias en sus orillas, perdón, de donde escogía las vacas, la carne, etc. Y él marcó estos días con estas fotografías, ¿no? Era un paraíso flotante en esos días, no había muchos cambios ambientales visibles, digamos, en el delta. Pero después de encontrar este álbum, formaron parte, estas fotografías, o formaron la base de la cual empecé a cuestionar ideas de visibilidad, ¿no?, en mi doctorado, y donde desarrollé mi práctica y investigaciones. Claro que los lugares más escondidos del Paraná, se sabe ahora por medio de un libro escrito por un periodista, hace unos 10, 15 años, resultaron ser lugares muy fúnebres, donde la dictadura escondió los cuerpos de los desaparecidos durante la Guerra Sucia de los años 76 a 1983, años cuando yo vivía como muy de niña en Argentina. Entonces, es un lugar muy macabre también, un lugar marcado, muy marcado por el pasado, pero el pasado no se ve, y marcado por mi pasado familiar, por la memoria y por lo que es visible y por lo que es invisible. Y como tantos lugares, sufre ahora con inundaciones terribles, contaminación de las fábricas de papel en las orillas, pero también que ha tenido una historia muy marcada por la literatura. No sé si conocen un escritor argentino muy famoso que se llama Haroldo Conti, que escribió su obra maestra, Sudeste, ahora ya le hicieron película, ¿no? Que cuenta la historia de este río, una historia muy rica, mitológica, importante en las historias de la independencia del país. Y él, desafortunadamente, fue uno de los primeros desaparecidos de la época, secuestrado de su librería en el centro de Buenos Aires, y nunca se ha hallado su cuerpo. Entonces, en este lugar, entre 2014 y 2017, viví en una casita sobre pilotes, en el río, muy adentro, muy escondido, tomé fotos, hice fotograbados y grabé piezas sonóricas y proyecciones que después formaron parte de mi obra. Les voy a mostrar esto, que soy yo poniendo la plancha en el río. Si miran atentamente, se empieza a revelar una imagen. Y estas piezas, después, por ejemplo, esta es esa pieza que les mostré ahora, es la plancha de fotograbado revelado en el río y el sol con el AND del río en la matriz. Y claro que le puse un poco de tinta arriba para que vean exactamente esa imagen, porque si no queda muy invisible. Y la otra cosa que me parece muy importante de estos trabajos que estoy haciendo es que tienen una fisicalidad muy importante. Se puede tocar
y se puede sentir como la forma de la imagen, no es completamente, ¿cómo se dice?, chata, ¿no? Como las imágenes digitales, por ejemplo. Entonces, esto formó parte de las imágenes que usé en la exposición del doctorado y que también hicieron parte de un proyecto que desarrollé con arqueólogos en Chipre, junto con artistas y escritores arqueólogos, y que se mostró en el Museo del Arte Contemporáneo de Nicosia, en Chipre, y luego fue publicado en un libro que el Grupo Internacional de Fotografía de Chipre creó y llevó a varias exposiciones en New York y Atenas, etc. Y lo llamé el lugar perfecto. Y esto son planchas fotográficas que después vienen escaneadas y imprimidas en escala enorme, ¿no? En 3 metros por 1 metro, etc. Y encima de la fotografía le proyecté la imagen del río. Entonces la imagen que se movía muy tranquilamente, como una luz, ¿no?, en la oscuridad de la imagen. Y ese lugar que se ve en la imagen es la casita donde yo viví y expuse y revelé las planchas de fotograbado durante 5 estadías 5 veces que fui a ese lugar a hacer esto entre 2013 y 2016. Y también tenía el sonido, se podía escuchar el sonido del río, el sonido también de los pescadores, que habían comunidades muy escondidas que todavía viven en esas islas del delta. Se escuchaban la música, ellos cantaban, era muy, muy lindo. Y grabé eso, y eso hacía parte de la instalación también, y los pájaros también. Entonces este es el libro, con escritura también sobre el tema. Esto puso en marcha una de mis obsesiones, ¿no?, la del tacto como forma de encarnar el paisaje, habitar el paisaje, tocarlo, filmarlo, revivirlo, dentro de los pliegues de la fotografía, de la tela, de la obra, de la pantalla. Lo que queda marginalizado, más allá, distante, hace contraste con lo que queda a mano, al tacto, y es tocable, dejando una resonancia afectiva a su paso. Es una forma de traducir el lenguaje de la memoria y de la experiencia, de la materialidad y del cuerpo, y como escribe James Elkins, como él dice, como el cuerpo, el paisaje es algo que sentimos dentro, es nuestro tema, formamos parte de estos lugares, ayudamos a crearlos, a vivirlos, a construirlos. Entonces la fotografía está hecha de fragmentos. Y con mis antecedentes en escultura, porque originalmente estudié escultura en St. Martin's antes de hacer fotografía, muchos de los detalles de las superficies terrestres o minerales me quedaron a mano después de estos proyectos, y empecé a construir imágenes objetos, lo que yo llamo imagen objetos. Perdón. O sea, fotografías esculturales con estos fragmentos, que llegaron a ser como móviles, 3 dimensionales, y los mostré en varias galerías, y de repente empezó el COVID, pandemia, ¿no? Entonces, volviendo a trazar mis orígenes artísticas esculturales, llegué a crear piezas muy performativas y videos experimentales. Estos tienen marcos de madera pintada, hechas a mano, y esto marcó una nueva etapa de mi trabajo, que durante el confinamiento de COVID, casi 2 años, ¿no?, en Londres, y el único lugar que podía ir era la costa sudoeste de Inglaterra, donde vivían mis padres, para visitarlos, y mi estudio, si no estaba en el departamento todo el tiempo. Y era una forma para mí de traer el paisaje para adentro, de vivir con el paisaje de manera que no podíamos hacerlo en la vida real en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando antotipos, esto está hecho, ¿cómo se dice en castellano? Beterraba. Bueno, no sé, y después escaneándolo, haciendo unas imprentas digitales, usando fotograbados que yo ya tenía, y intentando hacer esculturas para hacer unas instalaciones en el estudio. Esto se mostró como parte
de unos performances y de una exposición online que hicimos durante COVID, durante la pandemia. Ya sé que la pandemia no terminó, pero bueno, el momento más difícil, digamos, de la pandemia. Y también formó parte de una exposición también que fue online, curada por Lee Campbell, que era de artistas performativos, que se llamó Radical Ventriloquism. Y esto tenía sonido, no les estoy mostrando ahora los videos, pero se pueden encontrar en mi website si las quieren ver. Y proyecciones sobre otras piezas fotográficas que sirvieron como pantalla, ¿no? Me gusta mucho esa idea de lo que mueve y de lo que no se mueve, de lo que es totalmente petrificado, ¿no? Como la fotografía, y tener una imagen que se mueve, una película encima, y ese contraste, esa tensión que ocurre entre uno y el otro es muy interesante para mí. Entonces me invitaron a participar en una solo show, en un show individual, en un espacio que se llama Enter Art Space en Aarhus, en Dinamarca, la segunda ciudad de Dinamarca, y justamente me vino bien porque había empezado un nuevo proyecto relacionado con lo que estaba haciendo antes, con el paisaje obviamente, pero en este momento no podía ir a Argentina, no podía ir a Sudamérica, entonces me enfoqué en las costas sudoeste de Inglaterra, en Dorset, ¿no? Que para mí era un lugar importante porque hasta los 15 años, cuando viví en Argentina, veníamos a visitar a mis abuelos escoceses que vivían ahí, y yo pensaba que la Inglaterra era todo así, como esa costa, no conocía Londres en ese momento. Entonces fui a descubrir que es un lugar muy, muy interesante geológicamente. Es un lugar de historia geológica importantísima y donde se encuentran fósiles del periodo Jurásico en todos lados. Acá empecé con un mapa antiguo de la costa, como mi abuelo era marinero, me mostraba estos mapas náuticos, y donde los cartógrafos, cuando no sabían lo que existía más allá del mapa, escribían partes desconocidas, o tierras incógnitas, o más allá de acá hay leones. Esto fue el nombre que le di a mi exposición en Dinamarca. Parts Unknown Ground Truth. Saqué fotograbados de nuevo en sitio, fotocollages y videoproyecciones para el proyecto, recogiendo la tiza natural y el esquisto que se encontraba en un lugar que se llama Chapman's Pool, para usar esas rocas y los pigmentos en la superficie de las fotos. Es un lugar muy demarcado por una historia de deslizamientos constantes, o sea, un lugar muy precario. Este es el Chapman Pool, y tenés que hacer un trekking para llegar hasta abajo. Imagínate con todas mis cosas que tenía que llevar para sacar las fotografías, etc. Entonces, muy físico todo el proceso. Usando mapas antiguos de este lugar, entonces, Chapman's Pool, y también imágenes del altiplano, construí unas capas imaginarias, capas de memoria, ¿no? Como capas de mapas antiguos, pero que todavía mostraban las huellas de mis manos, del proceso en sí, no sé si lo ven ahí, y del lugar en la superficie de las fotografías en sí, traducidas en formato grande, de nuevo, como instalaciones inmersivas. Usando fragmentos, que como dije antes, es muy típico de la fotografía y también del grabado, ¿no? Las marcas de las manos, las huellas de la presencia humana se hacen visibles. Y así resistimos a una vista completa, singular, única, una sola perspectiva, marcando la tensión perdón, entre los procesos materiales en el sitio y procesos que llevan mucho tiempo para hacer, procesos que usan el cuerpo, las manos, las historias escondidas en esas marcas, lo que Duchamp llamaba el ultrafino. Es el momento liminal, el momento intermedio entre la presencia del lugar y su ausencia.
como la fotografía que marca tiempo pasado, tiempo presente y tal vez tiempo futuro, como una ruina o una memoria. Perdón, tengo una tos, tengo un resfrío un poquito. Perdón un segundo. Ay. Bueno, acá les puedo mostrar, no, no en esta. En estos últimos proyectos sigo la misma onda. Lo natural, la tierra, el sol, el agua, llega a tener agencia, se convierte en un sitio transgresor, una resistencia a la posibilidad del olvido, y crea así una nueva película, una superficie sobre la fotografía y la plancha. Penetra, mi mano está, y las rocas están penetrando y tocando la superficie de la fotografía, dejando sus marcas, casi como una capa forénsica para investigar y exponer, o explorar, quiero decir. Esto es un proyecto que se llama By a Long Chalk, que se traduce como por una tiza larga. Y se refiere es una frase que usamos en inglés para describir un lugar que es muy lejos. Como la tiza se usaba para marcar distancias, ¿no? Acá se ve uno de las superficies de las rocas, donde voy, hago trekking y después voy a buscar estas piedras, esquisto, creo que se llama en español, shale en inglés, y la tiza. Ay. Y en estas obras, claro, como en todas las otras obras, llevé mis fotos y las planchas a las costas del suroeste de Inglaterra de nuevo, y porque era el único lugar que podíamos visitar durante COVID, lugar de mi infancia, definió mucho de mi trabajo en este periodo. Son lugares que se están desmoronando, hay muchos deslizamientos, como lo dije antes, y se encuentran los huesos y las conchas de animales jurásicos que se encuentran a mano, expuestas con su calcificación en la geología del lugar. Estos fragmentos y estos minerales formados 145 millones de años atrás crean una conversación abierta con el tiempo profundo, tiempo que no podemos entender cronológicamente como humanos, nos hace muy insignificantes, pero que podemos tocar por medio de esta tiza. En esta bahía, entonces, el Chapman Pool, que entre otras cosas requiere una fuerza física y mental para bajarse de las rocas hasta el mar, recogí la tiza, el esquisto, el mineral de hierro, la arencica amarilla y rosada, como materia prima del lugar, de la historia, y después de haber expuesto y revelado mis planchas en el mar, y sacado las impresiones en papel, lo usé para dibujar sobre la superficie de las imágenes. De este modo, cubriéndolas con un polvo forense geológico, y revelando el uso de la mano en el proceso. También casi como revelando y velando la imagen, dejando estas marcas digitales y traduciendo el aura del lugar. Las piezas están plegadas, moldeadas y cubiertas de esta tiza y esquisto, y sirven como memoriales a los cuerpos marinos innumerables que una vez vivieron en él. Tiza se puede encontrar en muchos lados, en el Medio Oriente, en Francia, y nos conecta por bajo del mar. Y como artista es un instrumento muy conocido, ¿no? La tiza. Lo usamos como material, en el grabado se usa mucho, por ejemplo. Entonces estas marcas deliberadas, pero también las marcas accidentales del proceso, lamentan el hecho de que no se puede sepultar de nuevo este material tan viejo, tan imponente. Perdón. Y con todos los proyectos que hago, siempre hago un libro también. Y este es el libro hecho a mano, que se llama By a Long Chalk,
y cuentan la historia del proyecto y de mis procesos y del encuentro, pero también tienen otra cosa, que es que cada libro lleva un poco de lugar en él. Yo siempre uso el pigmento de las rocas para dibujar sobre los libros también, lo que significa que los libros vienen distribuidos afuera de la galería, y esto es importante porque no es solamente información visual o escrita, pero también lleva información táctil, es información física de ese encuentro. Durante también la pandemia, o la peor parte de la pandemia, estos son fotograbados que también saqué, hice como cuadros, cuadro-libro, se puede decir. Y durante la pandemia me pidieron, una galería me contactó y me pidió hacer un video. Y este video se llama Noli mi tangere, que significa, es una frase que se usa en la Biblia, ¿no? Para decir, no me toques. Entonces estaba pensando mucho en esta idea del tacto. Durante la pandemia me pidieron hacer esto para una exposición sobre el tacto en la Universidad de Londres, y de contar visualmente mis métodos y mis ideas del tacto, porque durante este periodo se ha perdido muchísimo ese contacto. Llegó a ser casi transgresivo, o transgresorio, ¿se dice? Como idea. O sea, ya no se puede tocar el arte, ya sabemos, vamos a darle, ay, no toques el arte, pero ahora no nos podíamos ni tocar uno al otro, ¿no? Era como no permitido. Entonces mi trabajo táctil resulta ser muy importante para mí durante este periodo. Creta, giz. Este video es como una resistencia a la pérdida de tacto, y como una conexión más a los paisajes que me quedaban distantes en la ciudad, atrapada en mi departamento. Y era otra forma también de conectar con otros artistas, con métodos visuales, como estamos haciendo ahora, ¿no? Por medio de Zoom, por medio de experimentos y exposiciones online. Me voy a adelantar un poquito, que es bastante largo, así les muestro otra partecita. Acá ven que los colores son invertidos, ¿no? Como trabajé en Argentina tanto con arqueólogos forenses, y los guantes azules que ellos usaron, pero también que vinieron a simbolizar la pandemia, invertí los colores, y parece como un rayo X, o la tecnología contemporánea geológica, que es donde usan tecnologías termales, ¿no? Y acá sacando el pigmento, voy a mover para frente, upa. Bueno, y haciendo libros también que van por estos proyectos, y otras versiones esculturales, objeto esculturas, de fotograbado. Y acá sacando el pigmento de las rocas y usándolo para pintar las imágenes fotográficas de diferentes lugares, ¿no? Usando el frottage de polvo sobre las rocas.
que devuelve como una tridimensionalidad a la fotografía muy plana. Esto hace parte de unas instalaciones que hice para una exposición reciente que se llama Hipnos y el proceso de desilusión, o Hypnos and the Dissolution Process. Entonces, en la mitología griega, el dios del sueño se llamaba Hipnos y vivía en una caverna bajo el río Lete, el río del olvido, un lugar donde el día y la noche se encuentran. En estos espacios llenos de cuevas profundas, estos vienen del suroeste de Inglaterra, pero mucho más hacia el oeste, la zona de Cornwall, minerales expuestos por el tiempo, por la lluvia y por la industria mineral que ha explorado estos lugares por las riquezas mineral que contienen. Acá saqué fotograbados de nuevo en este sitio y videos, y los videos que van a ver llegan a ser muy hipnóticos, como lugares sin comienzo, sin fin, muy confundidos en ese sentido, con los colores de nuevo invertidos, y que muestran el movimiento de mi mano usando pigmentos naturales recogidos ahí frotados en las fotografías, un proceso manual que recuerda también la forma en la cual fotografías antiguas, históricas, fueron pintadas, ¿no?, a mano, en viejos tiempos, y resulta como en un tipo de otro mundo muy imaginario, donde las ondas se escuchen, pero no se ven, donde lo profundo y lo material se confunden y se sobreponen o superponen, sin saber si estamos observando una imagen del lugar o el lugar mismo. Entonces esto era parte de una instalación grande que hice, y después, conjunto con esto, venían esculturas más como libros, y después estos videos. Entonces, esto formó parte de la instalación de 6 videos en un antiguo, eh, en un lugar cerca de Kennington, en Londres, donde antiguamente se usaba como corte, eran ex cortes de la ley, ¿no? Y esos lugares muy interesantes porque también, todavía tenían todas las marcas de lo que habían pasado, los crímenes que habían pasado ahí. Y si les muestro, no, espera, esto es acá dentro del lugar que estoy describiendo, y proyecté 6 de estos en este lugar, y era como mirar a un crimen forense, era como evidencia, digamos, pruebas de algo que había ocurrido, que estábamos mirando en las cortes del lugar. Y también llevando las fotografías al lugar en sí y convirtiéndolas en performance pieces, performative photograph. Esto se llama Becoming Rock. Y finalmente, para terminar, les quería contar sobre este nuevo proyecto que estoy desarrollando y que voy a llevar a Portugal en julio y agosto, a una residencia y una exposición durante 2 meses, que voy a desarrollar esto más, ¿no? Entonces la idea se llama The Stone Tape, y The Stone Tape viene en 1972, un escritor que se llama Nigel Neal escribió una pieza de teatro que se hizo muy famosa en ese año como serie de televisión y que se llamaba The Stone Tapes. Y en esa pieza se trata de una casa que en las paredes y en el suelo y en la tierra contiene supuestamente las huellas de quien había vivido ahí, de fantasmas, de memorias del lugar. Pero él usó esa frase, Stone Tapes, porque era una teoría que estaba siendo desarrollada en ese momento y reconocida entre los parapsicólogos, que se llama la teoría de la cinta de las rocas, o sea, el Stone Tape Theory. Esta teoría no es comprobada, me sirve a mí para entender lo que hago, que en los objetos y las huellas como las rocas del pasado, los lugares, los objetos, existen o puedan existir grabaciones que dejan impresiones en el presente, como un playback, escuchando de una forma lo pasado, las memorias del lugar por medio de una inquietante residual.
una energía magnética, digamos, pasado por las generaciones, pero no por la voz familiar, las generaciones de la familia, sino acá un mecanismo del diálogo, pero que puede estar contenido o ser propiedad en sí de estos objetos. Es verdad que se habla mucho de la memoria que existe en el agua, que el agua puede contener fragmentos invisibles de momentos pasados. Y ya sabemos que nuestros huesos contienen la posibilidad de contar historias más allá de nuestra muerte, ¿no? Entonces, en estas piezas más recientes, uso película diapositiva de encuentros y lugares visitados por generaciones familiares pasadas, de los años 60, 50, de lugares que ya no existen en ese modo, y que proyecto sobre las fotografías de estos de lugares que visito, contemporáneos, de la costa, y donde hemos dejado nuestras huellas como humanos. Y tomo estas fotografías, las imprimo y después, usando mis manos, las arrugo de propósito, las estropeo si quieren, las moldeo para imitar las formas naturales que representan, interrogando nuestra posición dentro del material y la forma de la mano y del tacto encima de la imagen. Quería terminar dándoles unas referencias que pueden ser reútiles, seguramente ustedes ya tienen un montón y que Brenda les habrá dado otras. También estas son unas que son importantes para mí y que si quieren las pueden ir siguiendo en Instagram o buscando por la internet, y que tienen mucha información sobre prácticas sostenibles, ¿no? London Alternative Photography Collective, que eran muchos años atrás pioneros en usar diferentes materiales para usar una práctica sostenible, el Lumen Collective y el Land Art Collective, donde ellos revelan con cafeína, con café, con té verde, con acelgas marinas, usan papeles no tóxicos sin ácidos sostenibles y reciclados, y planchas de fotograbado no tóxica, lo que se llama placas solares o photopolymer and liquid light. Y acá tengo unos ejemplos de unos artistas que me inspiran muchísimo, que son colegas también, que me parecen muy interesantes para esta charla, para terminarla. Almudena Romero, que es española y que está teniendo muchísimo éxito con su trabajo de fitofotografía, que es usando la clorofila de las hojas de las plantas y un discurso del colonialismo y del trabajo, del labor, para exponer y revelar sus fotografías sobre las hojas mismas. Y esto fue una exposición, fue una residencia, una exposición que hizo en Arles, en el sur de la Francia, en el festival de fotografía que hacen ahí cada año. Daphna Talmour, que es media venezolana, creo que también viene de Israel, y que hace estos paisajes construidos usando sus negativos viejos, cortando los negativos, es una cosa muy, muy delicada, muy chiquita, y después le hace como un collage y los expone y los revela en la cámara oscura, ¿no? Digamos, analógicamente. Y también ahora está exponiendo en Alemania y hace de estas piezas unas esculturas también. Ignacio Acosta, no sé si lo conocen ya, puede ser que sí, es chileno. Él terminó su doctorado en Brighton, en el sur de Inglaterra, y hizo un proyecto muy, pero muy interesante, documentando las mineras de cobre en el Atacama y la contaminación y la creación de árboles de eucalipto para absorber esta contaminación. O sea, florestas o bosques llenos de árboles que ya están contaminados en el momento que nacen. Qué locura, ¿no? Y claro, Melanie King, que yo sé que Brenda la conoce, que también fue una de las primeras en reconocer estos métodos sustentables usando cafenol o café para revelar fotografías analógicas.
Esto es un libro que me encanta, que no sé si ustedes lo conocen, pero que está muy popular en este momento acá en Londres, y que se llama Entangled Life, y que habla sobre el mycelium, ¿no? Cómo los hongos están todos conectados por bajo de nuestros pies en la tierra, y los conceptos son muy interesantes. Y este es el libro que mencioné cuando empecé, que se llama Arte en el Antropoceno, y es muy, muy nuevo, creo que salió el año pasado o el año anterior, no sé si está traducido en español, pero es fantástico para entender igual muchas de las lógicas que usamos en el arte como para producir y para responder a este momento antropocénico. Y acá una lista de libros, podcasts y películas que pueden ver. Ahí, si saben hablar, no sé qué tan bueno es vuestro inglés, pero hay unos podcasts buenísimos de la BBC, Frontiers, que explicando el antropoceno. Claro, la película, que si no la vieron todavía, Wasteland, del fotógrafo brasileño Vic Muniz, buenísima. Nostalgia de la luz y el botón de ñacar, de Patricio Guzmán, y el proyecto antropoceno de Edward Burtynsky, que ahí tenés el link, y Earthworks, que es otro link en el internet que se puede leer sobre lo que está pasando con los derechos indígenas en el Atacama, y también con las mineras, toda la política del cambio climático ahí. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, perdón si fue muy largo, espero que están todavía despiertos escuchando, y como ven, las ignobles rocas de Cartier-Bresson acaban por ser los